Los dos testigos. En el capítulo 11 de Apocalipsis encontramos la revelación que recibió el apóstol Juan sobre el templo y los dos testigos. En el Antiguo Testamento los dos testigos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadá, reconstruyeron el templo de Salomón por orden de Ciro, rey de Persia, ya que el pueblo judío había sido invadido por los babilonios y los habían llevado como cautivos. En el Nuevo Testamento se habla de un nuevo templo que sería reconstruido o levantado. Jesús fue el templo levantado por Dios el Padre. Debido a esto, el templo de Salomón fue desechado y destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, que son los gentiles. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1. El apóstol Juan le fue dada una vara para medir al templo de Dios. Jesús fue el nuevo templo que eligió el Padre, ya que Jesús fue lleno del Espíritu Santo o presencia del Padre. El apóstol Juan también se había hecho templo, ya que fue lleno del Espíritu de Cristo el día de Pentecostés. También los otros discípulos del Señor. Todos estos fueron medidos o examinados para ser enviados a las naciones. Fueron probados. Versículo 2. En el antiguo templo había un patio donde podían estar los gentiles. Estos no podían entrar al lugar santo porque era solo para los judíos. Los creyentes judíos que aceptaron a Cristo fueron atacados por fariseos y escribas después de la muerte del Señor, durante 3 años y medio. Esto es la segunda mitad de la semana 70, que culminó con la muerte de Esteban. Allí la iglesia huyó a las ciudades del imperio. Eran los anticristos de las sectas judías que los atacaron. Este versículo habla del patio, que son los gentiles. Los romanos persiguieron y mataron muchos cristianos durante los primeros 350 años en el imperio romano. Hollaron la ciudad santa, que eran todos los discípulos de Cristo que habitaban en el imperio romano. Versículos 3 y 4. Los discípulos de Cristo sufrieron mucho, los primeros años en Judá y luego en el imperio. Esta vestidura de cilicio significa el sufrimiento de ellos. Son los 2 candelabros que iluminan a otros para conversión. El apóstol Pedro es el primer testigo dado para los judíos que se convertían, y el apóstol Pablo fue dado para los gentiles que se convertían en el imperio romano. Versículos 5 y 6. Dios les dio mucho poder. Les dijo que hollarían serpientes. Si alguno les hacía daño, Dios los vengaría. Tenían el poder de convertir las aguas en sangre. Las aguas eran todos los habitantes del imperio romano, que se harían cristianos después del siglo IV. La sangre es tipología de vida, ya que hace vivir el cuerpo. Los romanos llegarían a estar vivos como la sangre, cuando aceptaran a Cristo en sus vidas. Versículo 7. Los apóstoles y discípulos de Cristo dieron testimonio en Roma y en todo el imperio, pero después fueron asesinados. Las 2 cabezas o testigos, el apóstol Pedro y Pablo, fueron asesinados en el año 64 después de Cristo. Fueron acusados de planear el incendio de Roma. Versículo 8. Sus cuerpos fueron vistos por muchos romanos en la plaza de la gran ciudad Roma, que era como Sodoma, debido a la perversión sexual que había allí. El Señor Jesús también fue crucificado en el imperio romano, ya que ese tiempo Judá y la capital Jerusalén pertenecían al imperio romano. También Samaria pertenecía al imperio. Versículo 9. Durante los 3 y medio primeros siglos los cristianos en Roma fueron cruelmente asesinados. Eran echados a los leones, otros incinerados. Los cadáveres eran amontonados y hacían grandes hogueras con ellos. Debido a esto, dice este versículo que no permitían los romanos que los cristianos le hicieran ceremonia ni entierro a sus familiares asesinados. Versículo 10. Los habitantes del imperio y sus gobernantes se alegraron mucho por la muerte del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ya que la prédica de estos era muy contundente y hacía atormentar a los romanos, que eran muy idólatras. Tenían muchos dioses, eran politeístas. Los romanos eran muy egocéntricos. Para ellos la tierra era el imperio. Se creían el centro del mundo y no había otro territorio que se asemejara al imperio. Versículo 11. Estas profecías fueron escritas con muchos simbolismos. Los discípulos del Señor habían recibido el Espíritu de vida el día de Pentecostés, pero fueron muy asolados en los 3 primeros siglos. Después del año 350 después de Cristo, la iglesia tomó fuerza en el imperio y se comenzaron a convertir los romanos, pero eran pocas conversiones. Los discípulos de Cristo sufrieron en Judá 3 años y medio. Los fariseos y otras sectas los hicieron huir después de la muerte de Esteban. Luego en el imperio romano también fueron perseguidos y asolados 3 siglos y medio. Los 2 testigos debían sufrir de parte del pueblo judío incrédulo y de parte del pueblo gentil incrédulo, para que se completara el sufrimiento.
de Cristo. El edicto de libertad del culto fue en el año 313 después de Cristo. De allí en adelante los romanos comenzaron a convertirse al cristianismo. En el año 350 se aumentó la conversión y a finales del año 450 se consolidó la conversión masiva de los romanos. El versículo 11 dice que se pusieron de pie, ya que recobraron fuerza espiritual, y muchos se asombraron de ver cómo todo el imperio se rendía a Cristo. Versículo 12. Una voz del cielo dijo: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y los enemigos los vieron. Subir al cielo en la nube es llenar el cuerpo del Espíritu Santo, ya que dice la palabra de Dios que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo aquel que se llena del Espíritu Santo se convierte en habitante del cielo, habita en el reino de los cielos. La nube es simbología del cuerpo humano, como lo dicen las cartas de Pedro. Versículo 13. Se produjo un gran terremoto, que es tipología de un gran movimiento de seres humanos. El imperio romano fue atacado por pueblos bárbaros. El imperio de Occidente cayó y murieron muchos romanos. Esto sucedió en el año 496 después de Cristo. El imperio de Oriente siguió victorioso. Todos se habían hecho cristianos, aun los emperadores. Allí se originó la religión ortodoxa. Este reino duró 1000 años, como había profetizado el apóstol Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis. Versículo 14 y 15. El imperio romano cayó y se instauró el reino de Dios en el imperio. Este reino de los bizantinos fue muy glorioso. Después de los 1000 años cayeron por causa de los otomanos. Pero estos cristianos se fueron a otras naciones, principalmente a Rusia. Como el imperio de Occidente había caído, allí se instauró un nuevo gobierno. Pero la iglesia era independiente del gobierno y hacia el siglo V eligieron un papa. Después del concilio de Nicea, que fue en el 313, de allí en adelante se comenzó a crear una doctrina que se llamaba universal. De allí se originó la palabra católica. Pero el imperio de Oriente no aceptó las directrices que se querían imponer desde Roma, no aceptaron la cobertura del papa. El cristianismo se ha venido esparciendo por toda la tierra hasta el día de hoy. Así como en el Antiguo Testamento encontramos la historia de la reconstrucción del templo de Salomón dada por Ciro, rey de Persia. El pueblo judío había sido llevado a Babilonia como cautivo. Este rey envió a los 2 testigos u olivos para reconstruir el templo. Eran Zorobabel y Yeshua. El templo fue reconstruido, pero en el año 70 después de Cristo fue destruido definitivamente. El tiempo de oportunidad para los judíos se había terminado. El último templo fue Jesús de Nazaret, ya que el Espíritu del Padre vino a hacer morada en él y lo llenó completamente. Aquí los 2 olivos o candelabros fueron los judíos que se convertían a Cristo. Todos los cristianos que se convertían a Cristo, primero judíos y después gentiles, son los candelabros que iluminan a las naciones con su luz. En cabeza del apóstol Pedro estaban los judíos que se convertían a Cristo. Y los gentiles estaban en cabeza del apóstol Pablo, que era el otro testigo u olivo. Ellos reconstruyeron el templo de Dios, primero en Judá y luego en Roma. Amén.